Hablar de la muerte de Jesús es algo fascinante, pero no solamente hablar, sino sobre todo meditarla. Fascinante no por lo que conlleva en cuanto al dolor y la tragedia, sino fascinante por todos los simbolismos que encontramos en el relato de la pasión, pero más aún, la fascinación del motivo que llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Y en toda esa simbología de ese relato también podemos ir más allá y percibir que el plan de salvación es el amor hasta el extremo, y ese amor que es dar la vida por nosotros para llevarnos a la salvación, ser justificados, ser redimidos, como ya lo menciona también San Pablo, ser hombres nuevos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos del 45 al 56, que yo invito que busquen en su Biblia, este relato del Evangelio de San Mateo. Hay muchos puntos que nos llevan a ir meditando, pero sobre todo para llegar al final del relato. Muchos de los que estaban allí contemplando ese momento de la pasión, gritaban, blasfemaban, se burlaban de aquel hombre que estaba allí en la cruz. El amor hasta el extremo pendiendo de una cruz. Gritaban cosas que, sin duda, dentro del momento del relato, creían que lo iban a... Meditar sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo es fascinante. Fascinante no por la tragedia y el dolor que relata, sino fascinante por toda la simbología que encierra todo ese proceso de la pasión. Y más fascinante aún cuando nosotros percibimos todos los beneficios que conllevó esa muerte. Bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo, nadie me quita la vida, yo la doy. Esa muerte tiene un motivo, y el motivo es el amor hacia nosotros, la salvación, la redención. Como lo dirá San Pablo, fuimos justificados a precio de sangre, fuimos salvados y convertidos en hombres nuevos. Y los invito que ahí en su Biblia, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos del 45 al 56, meditemos este texto sobre este relato, pero allí, con el evangelista Mateo. Varios puntos que dentro de esa simbología nosotros percibimos como la nueva alianza. La nueva alianza que Dios hace con el hombre, pero ahora teniendo este sacrificio, el sacrificio de su Hijo. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que no hay mayor amor que dar la vida por sus amigos. Al contemplarlo ahí en la cruz, lo vemos esa palabra crucificada, una palabra que se da hasta el extremo y que precisamente tiene las manos traspasadas y clavadas en cruz para no bajarlas ni por nuestros pecados ni por nuestras rebeldías. En todo ese relato, hermanos, vamos a ver muchos personajes, un desfile de personajes. Algunos que le gritan, blasfeman, se burlan, le piden que se baje. También recordemos que los dos ladrones que están a su lado, uno le empieza a exigir que muestre su gloria bajándose, que si en verdad es ese Dios, si en verdad ha hecho tantas cosas, entonces que muestre su poder, se baje, se salve y los salve a ellos. Sin duda que estos personajes están cerrados por su resentimiento, por su criterio de leyes. Hay muchas cosas por detrás. Sin embargo, encontramos que al final de lo que es la pasión hay un hombre, un centurión, un pagano, que él es el que reconoce quién es verdaderamente el que está allí pendiendo de la cruz. Y por eso va a expresar verdaderamente este era hijo de Dios. Verdaderamente. En el recorrido de este texto yo los invito, hermanos, para que al ir percibiendo algunos de estos detalles, podamos nosotros decir, como el centurión, en verdad este era el Hijo de Dios. No solamente por algo que hemos escuchado, sino haciendo experiencia cada uno de nosotros y en este tiempo de Cuaresma y sobre todo en estos días santos, en este viernes que meditamos nuevamente la pasión de nuestro Señor, pero que no sea igual,
sino que a la luz y en la reflexión de la palabra, nosotros podamos percibir algo distinto, algo nuevo, que trae para mí, que me invita y que me desafía. Que no sea como aquellos que cerraron los ojos y se fueron contentos, satisfechos de que por fin habían crucificado. A unos pensaban a un malhechor, otros a un revoltoso, otros más a alguien en el cual veían como un peligro porque hablaba con respecto a la ley, enseñar la ley del amor, enseñar a cumplir realmente la ley que nos presentaba el Antiguo Testamento. Sin embargo, alguien más, otros más, no siendo judíos, son capaces de abrir los ojos y ver la irradiación que tiene ese momento para poder hacer esa profesión de fe. Que nosotros también la hagamos aquí en este recorrido que nos presenta el Evangelio de San Mateo. Proclamamos el texto. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en obscuridad. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron, Este está llamando al profeta Elías. Al momento, uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó para que bebiera. Pero los otros dijeron, déjalo a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron, de veras este hombre era hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que lo habían ayudado. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Algo significativo, hermanos, el versículo 45. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Ese momento de las 3 de la tarde, la hora nona, que nosotros acostumbramos en la liturgia rezar las 3 de la tarde, y se menciona que a esa hora suceden muchos acontecimientos. 3 horas ha pasado de la pasión, pero también donde dice el texto, toda la tierra quedó en obscuridad. De hecho, recuerden que la actuación del mal, que cuando hablamos de oscuridad en otros textos y con una interpretación teológica, también puede decir que aparte de percibir como un fenómeno natural, también puede ser ese momento del mal. Recuerden que el mal ha inundado la tierra porque cuando nuestro Señor Jesucristo nació, ya desde ahí empezó la persecución, el querer matarlo. El mal, entonces, constantemente buscando la manera de hacer caer al hombre. Por eso, nuestro Señor Jesucristo viene en esos momentos a aclarar esa oscuridad con su muerte. Porque, dice, se llenó ahí de oscuridad. En otros textos, en otras traducciones dirá, había tinieblas. Pero el mundo estaba sumergido en las tinieblas. Cuando nuestro Señor muere, entonces esas tinieblas empiezan a disiparse. Y dice que ya desde ahí encontramos que la cruz tiene una irradiación. El amor es luz. El amor es esperanza. El amor nos proyecta a la fe. Por eso, cuando percibimos la muerte de nuestro Señor, no es que hace caer en un luto pleno, completo, hablándolo de una situación afectiva, como nosotros conocemos, ¿verdad? La muerte de un ser querido, doloroso, y sí, que nos llena de dolor y de luto. Sin embargo, la cruz de nuestro Señor irradia luz, a tal grado de que el centurión puede contemplar esa luz y puede percibir quién es el que está allí clavado.
y que es una luz que nos va a ir invitando a meditar y a percibir. Cuando la luz viene al mundo, vence las tinieblas. Y eso lo estará mencionando San Juan en su Evangelio y en sus cartas. Acostumbrarnos a vivir de la luz, ser hijos de la luz cuando nosotros estamos cerca de la cruz, cuando nosotros contemplamos la cruz, la irradiación del amor. También vamos a ver que en el versículo 46 Jesús expresa un lamento y que lo hace con un grito. ¿Qué es lo que Jesús está percibiendo, está viviendo? Un abandono. Y recuerden que no solamente es el abandono del Padre, sino que es el abandono también de sus más queridos, sus discípulos. Los 3 discípulos más amados se duermen en el momento del huerto, no pudieron acompañarlo, no pudieron estar con él. Cuando ya es apresado, huyen, se van. ¿Dónde están los otros? En ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo lo están llevando a juicio, ¿dónde están los discípulos? Unos han huido, otros lo siguen de lejos, como el caso de Pedro. Pedro niega al Maestro. Uno de los suyos también lo ha vendido, lo ha traicionado hasta el extremo. Ese beso en la mejilla es de lo más dramático, porque cuando le dice con un beso entregas al Hijo del Hombre, ese beso tenía un significado de mucho amor, mucha confianza, y le está cambiando el sentido a ese signo, o también expresando paz, expresando bienestar, y sin embargo, con un beso realiza la traición. Por eso el Señor se siente abandonado. Con respecto a su Padre, que aquí menciona Dios mío, es por un lado un desahogo, por otro lado es percibir dónde estás. San Pablo lo va a mencionar en una carta a los Corintios cuando dice que Él no cargaba nuestros pecados, sino que Dios lo hizo pecado por nosotros. Y cuando Él muere en la cruz, muere nuestro pecado. Por eso el Padre, que sabemos que ama al pecador, pero que aborrece al pecado, lo ve y pareciera que entonces se aleja, ¿verdad? Por el percibir todo lo que hay en su Hijo, que Él lo carga por nosotros, por nuestra salvación y por nuestra redención. Ahora, cuando el Padre nos voltea a ver, nos ve, pero ya con el rostro de Cristo, de su Hijo. Por eso ya podemos ser hijos adoptivos, pero ¿qué fue lo que nos llevó a la adopción? Precisamente el sacrificio de su Hijo. El amor hasta el extremo, que es dar la vida por nuestra salvación, por nuestra justificación. También vamos a ver que más adelante va a decir que en el versículo 49, están mencionando, ellos piensan que está clamando Elías al profeta, sin embargo, ese grito tiene otro significado. Y un significado también en el que para muchos, y decirlo en su idioma, hubiera sensibilizado el corazón. Sin embargo, lo cierran. Muchos cierran el corazón, lo endurecen, están viendo la realidad, pero no quieren, se ciegan. Y hay otros que tratan de compadecerse y le llevan el vinagre, pero el Señor lo rechaza. Tomar el vinagre, tomar agua, era como un aliciente, como un calmante. Y el Señor dice, no, lo rechaza porque está asumiendo que todo el dolor y todo el sufrimiento tiene un motivo. Jesús, nuestro Señor, no vino a quitar el sufrimiento, vino a darle un sentido, un significado. Y nosotros podemos aprovechar todo lo que vivimos, que nada tiene que ver con la pasión, nada se compara con la pasión, pero hasta lo más mínimo nosotros podemos ofrecerlo por el bien de la humanidad, por el bien de nuestros familiares, por el bien de aquellos que queremos, por nuestra propia santificación. Vamos a ver también que en el versículo 50 viene esa expresión, un fuerte grito y muere. También en el versículo 51 dice, cuando el Señor murió, entonces el velo del templo se rasgó en dos. Va a ser muy significativo y sobre todo porque el velo del templo es el que estaba tan cerca, ustedes lo pueden ver ahí en su Biblia misionera, hasta atrás viene un croquis del templo y ustedes pueden checar, había 2 velos, todo un vestíbulo que es todo el pasillo para entrar. Había 2 velos, el segundo velo se rasga porque es el que ya está dándole paso a ese lugar santo que llamaban el Sanctorum, donde Dios habita, el lugar del 3 veces santo. Esa cortina, ese velo que era de color púrpura, se rasga en 2. ¿Qué significado tiene esto? Es como abrir la puerta. No había un muro, no era una puerta, era un velo. Se rasga en 2 para darle apertura a la humanidad y a todos. Ya la salvación no solamente iba a ser para un pueblo, la salvación iba a ser para todos.
para todos aquellos que creyeran, así como lo hace el centurión. Pero también otro dato significativo es que ese velo se rasga de arriba a abajo. Cuando nosotros encontramos en algunos textos, como en Pentecostés o Pablo, cuando tiene una experiencia y dice en Hechos capítulo 22 que una luz que venía del cielo o que venía de lo alto, cuando nosotros encontramos eso, que el acontecimiento se está dando de arriba hacia abajo, nos indica que eso es querido por Dios, que es Dios el que toma la iniciativa, que es Dios el que siempre sale al encuentro del hombre. Por eso no son los hombres que llegan al templo y son los que empiezan a rasgar el velo, sino que es Dios mismo el que le da la entrada y también el que le da el acceso a llegar hacia Él, al Santo de los Santos. Porque recuerden que en el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote era el único que podía llegar hasta allí. El único, para ofrecer un sacrificio, para hacer todo el ritual que tenían que hacer, el ofrecimiento también de incienso, solamente. Y eso eran hombres selectos. Ahora no. Con la muerte de nuestro Señor, nosotros podemos entrar. Y eso es maravilloso, porque siendo pecadores, pero redimidos, tenemos acceso al Padre. Podemos dirigirnos a Él. Y recuerden que Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Cuando les dijo, si quieren dirigirse a Él, dígale, Padre nuestro. Y nos enseña esa bellísima oración, donde a nosotros nos hace gustar y saborear el que somos hijos por adopción y herederos de la gloria, como también nos lo mencionará San Pablo. Dentro de esta experiencia y con esta apertura, dice también el texto, la tierra tembló, las rocas se partieron. El corazón del hombre permanece duro y sin embargo la naturaleza resiente la muerte del justo. Por eso ese temblor se cimbra, lo que no hicieron los corazones humanos, lo hace la naturaleza. Y en ese temblor, hermanos, debemos percibir que puede ser un fenómeno como meteorológico, como luego lo conocemos, quien no ha experimentado un temblor, pero también puede tener ese sentido teológico. Sabemos que cuando hay un temblor, todo el mundo se espanta. ¿Por qué? Porque se puede caer la casa, no encuentra algo estable, se le pueden venir las cosas encima, y no precisamente la casa como tal, ¿verdad? Pero se busca un lugar seguro, refúgiate. Cuando nosotros percibimos ahí ese momento de Jesús en la cruz, viendo los días, se dice que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo fue algo rápido, porque recuerden que ya venía la Pascua, entonces no podían dejarlos ahí colgados, rápido tenía que ser la crucifixión. Por eso también podríamos ver que la cruz no es que estuviera muy bien fija, sin embargo, en el momento del temblor, la cruz no se cae la cruz. ¿Por qué no se cae? Porque el amor pende de esa cruz. Y también el contemplar allí esa imagen, para nosotros, hermanos, es el amor de Dios, es algo seguro, algo estable. El amor humano es efímero, el amor humano es voluble. Sin embargo, en medio del dolor, en medio de la oscuridad, en medio de una crisis, en medio del sufrimiento, la cruz del Señor permanece fija. Lo más seguro que tenemos, hermanos, es el amor de Dios. Por eso, una invitación que cuando estemos sufriendo, cuando no encontremos a alguien que nos entienda, algo que nos dé un sentido, un significado, ir a cogernos de la cruz, ir a abrazar la cruz. Señor, en tu cruz sosténme, porque tu cruz es algo firme, algo fijo, tu amor es eterno, ya lo dijo también en los profetas, tu amor es eterno, todo podrá pasar, correr, moverse, pero el amor permanece firme, el amor es eterno en Dios. Eso es lo único seguro que tenemos, por eso lo percibimos aquí, en esta experiencia de que el que estaba allí en la cruz, y lo dice el Papa Francisco en la homilía del Domingo de Ramos, decía, es el amor que sorprende y que hay que llenarnos de ese estupor, de esa sorpresa, el contemplar ahí la irradiación del amor para poder encontrarle también sentido a nuestro sufrimiento, a nuestro dolor, pero para poder continuar y caminar y no perdernos, solamente acogiéndonos a la cruz del Señor, abrazándonos como algo firme, como algo también que nos lleva hacia la salvación.
También en ese temblor vamos a ver que lo que está sucediendo es que los sepulcros se abren. En estos sepulcros abiertos, que no se sabe si fue a través del temblor o en la muerte del momento de nuestro Señor, pero algo seguro, sale y surge la vida. En esta experiencia de el que salen los muertos, como lo menciona ahí el texto, versículo 52, los sepulcros se abren y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces vamos a percibir, hermanos, que qué significado tiene eso, que la muerte no es eterna, que en el momento de que nuestro Señor muere es para dar vida, y es porque nos proyecta la vida. Y recuerden que San Pablo lo dice, se siembra un cuerpo corruptible, pero después se levanta y a un cuerpo incorruptible. ¿Sí? Y también el Evangelio dice, ¿verdad?, que el grano de trigo tiene que caer en tierra para que dé fruto, para que florezca y dé fruto. Por eso vamos a ver, hermanos, que eso de que salen los muertos no es un acontecimiento mágico, sino que también testifican la victoria sobre la muerte y testifican que en Cristo tenemos vida y la tenemos en abundancia. Y sabemos que cuando muere un ser querido o cuando nosotros vayamos a morir, el cementerio no es el último lugar. Ahí reposará nuestro cuerpo, pero el Señor nos ha prometido un lugar junto con Él, allá con su Padre. Obviamente, ¿verdad?, tenemos que esforzarnos en este proceso de conversión para poder llegar a ese lugar. Pero es algo que ya tenemos como esa promesa del Señor y es algo seguro. También vamos a ver que dice el texto que salieron de su tumba después de la resurrección de Jesús y entraron en la ciudad santa de Jerusalén, donde mucha gente los vio. También tiene este significado. ¿Por qué salen de la tumba? El Señor hizo su parte, les dio vida, pero ahora el que está muerto tiene que decidir, o el que acaba de recibir la vida tiene que decidir, ¿me sigo quedando en mi lugar de muerte o salgo a la vida nueva que Dios me está presentando? Y eso, hermanos, lo podemos vivir aquí, en nuestra vida, sin precisamente hacer esa experiencia de muerte, ¿verdad? Eso ya será otra cosa en el momento de la resurrección. Pero muchos podemos estar viviendo situaciones difíciles, sin embargo llega el Señor, nos pone una propuesta, o estar muertos, si no físicamente, sí espiritualmente o moralmente. El Señor llega y pone una propuesta, hace una propuesta, su pan de vida, que es la Eucaristía, la palabra que da vida, y podemos escucharla, pero cada quien decide. Tú decides. Recuerden que con Lázaro hizo eso. Lázaro, sal fuera. No les dijo, vayan y sáquenlo. Tú decides si te quieres seguir quedando allí, en ese lugar de muerte, en ese lugar que ya huele mal. Recuerden, ¿verdad?, que dicen que a los 3 días el muerto ya apesta. Tú decides, ¿te quedas ahí o sales a experimentar la vida nueva en nuestro Señor Jesucristo? Fíjense, con todo esto llegamos a este momento de la profesión de fe, y que es a lo que nos invita a nosotros a proclamarlo con el mismo en los labios de este hombre, del centurión. Con todo esto que se ha percibido, el centurión no vio otros acontecimientos como nos los está narrando San Mateo. ¿Qué es lo único que percibe el centurión? El terremoto. Se llenaron de miedo, todo lo que estaba pasando allá a su alrededor, pero se llenaron de miedo y dijeron, de veras, este era el Hijo de Dios, verdaderamente. ¿Qué es lo que ellos perciben? Y también lo decía el Papa Francisco, miedo, pero hablar de ese sentido de asombro. Es un asombro porque contemplan la gloria, contemplan que algo está trascendiendo, que no es un hombre cualquiera. Ellos estaban acostumbrados a crucificar a otros, no era el primero, pero perciben que en ese hombre hay algo distinto. Y esto es fascinante cuando nosotros vemos que aún en la cruz, Cristo sigue seduciendo. Sigue seduciendo cuando el hombre se abre, cuando el hombre dispone su corazón, cuando el hombre es dócil y puede realmente interpretar y percibir quién es Él. ¿Quién es ese que está pendiendo allí de la cruz? Por eso, hermanos, en esta experiencia que nosotros estamos viendo, ¿verdad?, poder decir como estos, verdaderamente este es el Hijo de Dios, porque Él es el único que puede darnos vida, porque Él es el único que puede también transformar nuestras realidades, darle sentido a nuestra fe. Y ahora no solamente decir como ellos, este era, sino decir, este es verdaderamente el Hijo de Dios, el Dios que salva.
Este es el verdadero Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Señor de cielos y tierra, el único mediador entre Dios y los hombres, y que no hay otro, y es el único nombre por el cual podemos nosotros salvarnos. Que nosotros, hermanos, el día de hoy y en estas experiencias con lo que estamos meditando en estos días santos, nosotros podamos realmente proclamar esa fe. Y sin duda que de rodillas, Señor, eres grande. Tu pasión nos ha hecho nuevas criaturas. Pasión, muerte y resurrección son un signo de recreación. ¿Qué ha hecho el Señor con nosotros? Volvió a apostar por el hombre. Volvió a apostar por nosotros, dándonos una nueva oportunidad. Y cada año lo vivimos, lo celebramos, lo recordamos, pero ahora, hermanos, que nos invite realmente a vivir según el mandato de nuestro Señor, pero con esa luz, con ese simbolismo. El Señor me ha traído vida, no quiere que me quede allí sentado en la muerte, porque Él me ha abierto las puertas para que yo entre a gozar del reino de los cielos y poder proclamar con toda fe, con toda certeza en la vigilia pascual, cuando contemplamos a aquel que resucita. Si ya en la cruz pude proclamarte que verdaderamente eras el Hijo de Dios, ahora en la resurrección lo vuelvo a proclamar con gritos de júbilo y de alegría, pero que no se quede solamente en una manifestación externa, sino que nosotros también podamos vivir como verdaderos y auténticos hijos de Dios.